Muchas gracias al nuevo seguidor, que creo que es Gonzalo. No, Instangel. Instangel. Muchas gracias a Instangel por el host. Te di autos. Sí, autohost. Muchas gracias por el host. Todo muy healthy. Álvaro, muchas gracias por el host. Me dijiste que. Buenas noches. Me dijiste que te podías suscribir por estas fechas. O hace unos días ya. Lo que pasa es que estos días no te has metido. Digo, cuando se meta, se lo diré. Y a Miguelito, muchas gracias también por el host. Cuéntame, Álvaro. Ese chico justamente es el de la primera foto. El que se ha pirado. Vale. Vamos a hacer la historia, que estamos en Twitch. Muy healthy. Muy healthy todo menos esto. Menos esto. Menos esto. Muy healthy todo. El gallito enamorado. Embocado con el móvil. Es que posiblemente Ricardito vaya a un reality. Y me están hablando de cosas de reality. Pero tenemos dudas de si es posible el reality o no. Bueno, chavales, deciros que faltan solo 27 seguidores para tintarnos el pelo. 27 seguidores y nos tintamos el pelo. Una vaya voz de enfermo que me llevas, que has metido el palito. Muchas gracias, Álvaro, por la suscripción. Ahí está, Álvaro, ¿ves? Como sabía yo que me dijo, no sé qué día de enero me suscribo. Muchas gracias por la suscripción y a Polifermo también. Con 20k, a ver, te digo. Y muchas gracias por esos bits a Polifermo. Los bits, ya sabéis, que lo vamos acumulando según lo que vosotros queráis, ¿vale? O picante, o cuchara en squee, o yungli. 20k. Con 20k, ¿qué era 20k? Elige qué me como. Sí, en principio eliges el menú con 25k, con 20k, menos. No voy a hacer un reto. Con 25k, pues podría decir, pues, ¿quieres que coma esto? Pues solo como de eso. Con 20k, pues, como bastante de eso, pero no solo eso. Hola, ¿qué tal, guapa? A ver, voy a dar un cofre a cada uno. Por cierto, le he dicho a Joe que si había visto el rewind de Stray Lodge y dice que no lo ha visto. No ha visto el rewind, otro sí. Mr. Polifermo.
Mr. Polifermo. Vamos a ver si Álvaro tiene. Álvaro creo que sí que tiene. Creo que se hizo. Me dijo un día. Me suscribo, dame un cofre o algo así, ¿no? Puede ser Álvaro. Y te di un. ¿Es Álvaro con 2 rayas luego después? Sí, correcto. Oye, Álvaro, mira a ver si te he dado un cofre. También. Y muchas gracias por la suscripción. Por cierto, a 7 suscripciones. A 7 suscripciones, ojo. Enseña tu rewind. Vamos para allá. Sí, con 25k, si quieres, solo me como lo que tú me digas. Tampoco me digas aceite de oliva. Coño, ser humanos. ¿Vais a ir a un reality? Puede que vaya a un reality, pero no sabemos si es verdad. ¿Es verdad? No has cambiado el título. Mira a ver si lo cambia ahora. El título. Mira a ver si cambia el título ahora. Venga, el tren del hype. Ahora sí que se ha cambiado, ¿no? Mira. Eh, a ver si ahora me deja verlo. Aquí está. Mira mi rewind. Instant Hell. Estreno 2021, Rewind, 365 días de stream, risas y momentos increíbles. Descubre todo lo que has conseguido en este 2021. O ver tu viewer Rewind. Stream Rewind. Tu comunidad ha usado 2K cartas. Seguro que ha sido momentos divertidos. Son 2000 cartas. Cofres conseguidos por tu comunidad 890. Una vez empiezas no paras. Por cierto, ya estamos en directo en Twitch. Vente, te dejo por aquí el link. Si no me sigues, es fácil. Te baja la aplicación, me sigues y nos tintamos el pelo. Solo quedan 27 y nos tintamos el pelo de morado. ...52 seguidores, abrieron tus cofres. Podría ser un tesoro pirata, pero esto es gracias a tu comunidad. Tu top 5 soportes del año. A esta gente les encanta tu contenido. Cuídalos bien. Chucky, Polifermo, Loba, Divito y Paula VS Manolo. Y aquí está. Compartir, que lo compartí en Twitter, por cierto. Lo compartí ayer en Twitter. Escucha, Polifermo, si yo voy con el ratón a la pantalla, o sea, en escenas y pongo Twitch 1 o pantalla 2, dándole a clic izquierdo, se va, ¿sabes? Mira, pum, clic. No hace falta ahí hacer control y alargar el plazo hasta allí. Por cierto, he puesto eso así. Ahí me gusta más. Ahí me gusta más. Y he visto yo, ves que os decía que se queja siempre de su cámara y tal. Pues yo quería algo así. Es que para los que comemos, tener una mesa al contrario de cómo se pone está muy bien. Porque puedes comer viendo a la gente. Sí, porque ahora no grabas toda la pantalla como antes. Pero vaya, como mejor te vaya a ti. ¿Cómo que no grabo la pantalla? ¿Qué ha pasado con la pantalla? ¿No grabo? ¿De qué? ¿Qué no grabo? Cuéntame. Ahora luego os enseñaré el Instagram de la villa esa. De la villa o como quieres llamarlo, yo qué sé, donde el reality ese. Luego lo enseñaré. Si es luego mentira, pues bueno, pues es mentira. Si es verdad, pues es verdad. No pasa nada. Nunca lo sabremos.
Antes grababas todo, ahora solo el navegador y el programa que seleccionas. Entonces antes se veía todo y ahora no. Me has pillado. Ahora, ¿así dices que no se ve todo? ¿Qué le falta a eso? Por cierto, nuevo objetivo de... Como muchos quieren. Nuevo igual, jugando. Hago un stream solo jugando. Hasta que me canse de jugar. Por cierto. No solo las cartas, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahora que tengo que salir de aquí. Mira, tres lots. No, tengo que meterme en modo creador. Y... Aquí están las cartas. Álvaro va a jugar una carta. Alvarito, bueno ahí. Cartas jugadas. Hostia. Te regalo un cofre. Mira, un cofre para Álvaro. Otro cofre. ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos a al yogur este? Tenemos avena. Tenemos copos. Ciruno, 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 ciruno es picante. ¿Queremos picante? ¿Queremos que le metamos picante ahí? No puede ser. No puede ser. Vale, a Álvaro no le he dado cofre. El cofre a Álvaro que tiene que dar no le he dado. Y también tenemos esto. Este de ahí. Así que vosotros y vosotras decidís. Ahora sí, Álvaro. El cofre de Álvaro. Oh, ahí estamos, Francis. Bueno. O sea, 5 minutos porque te cansas en nada. Hostia, Chucky, ¿qué hace Chucky? Ah, que quiere picante, cabrito que es. Voy a por el picante. Buenas, ¿cómo estás, Chiqui? Hola, ¿qué pasa? Gamer. Me estáis preparando. Me estáis preparando para el reto de la semana que viene. Buah. Esto es un mata personas, ¿eh? ¿Qué me estás contando? ¿El queso? A ver. Bien, ¿y tú cómo estás? Mira, me voy a meter un poquito de picante. Buah. 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 Oh, pica tú. Oh. No, yogur solo no. Tengo bastante más cosas, Francis.
ver. El yogur, va muy bien. Ahí se ve mejor, ¿no? Que Francis solo ve yogur. Meterle cereales. ¿Qué pasa? Saludos de Nueva Orleans, joder. Nueva Orleans. Vamos a poner el queso. Vamos a poner el queso. Pero escucha, menuda mezcla va a hacer mi... Hoy sí que va a hacer buena mezcla. Hoy sí que va a hacer buena mezcla el estómago. ¿Qué comes? Pues bueno, yogur con picante y con queso azul. Tú, queso azul. Oh. Igual, igual que engancha, Nuria. Hostia, pues imagínate. Ya te digo. A ver cómo está este quesito. Buah. Esto para tener pan, pero para comer así a palo seco, tú flipas. Buah. Vaya tela. Vaya tela, tú. Vaya tela. Ha hecho una ronda relámpago yo y le he preguntado, en marzo cuando vayamos a Estados Unidos va a hacer frío y dice, sí, por donde estamos nosotros va a hacer mucho frío. Flipas. Flipas, flipas. Meterle cereales, va. Vamos a meterle cereales. Y un poquito de avena. ¿A vosotros os iba también en Instagram un poco mal hoy? Yo es que he querido hablar a la cámara y por la tarde no había manera de coordinar la voz. No había manera. Me iba fatal. Ese cuenquero bueno. Me voy a las casas colgantes. Yo puedo decir que he estado en las casas colgantes. Yo puedo decirlo. Bueno, para los que no lo sepáis. Yogur 0x0 cremoso en Consum. Menos de €1. Está edulcorado. No hace falta echarle nada, está bastante bien. Muchas gracias a Seguidor de Tontos. Muchísimas gracias. Me puedo imaginar quién es. Pero no voy a decir que es mi hater número 1. Colgante mis cojones. La verdad que no me acuerdo, ¿eh? Yo estuve en Cuenca y recuerdo que eran balcones así un poco así como colgantes, pero poco más. Sí, yo creo que es mi hater número 1. Te digo por qué es. Porque he hecho la historia y como me sigue en Instagram, me sigue cada paso que doy en mi sombra, pues seguro que es él. Es que seguro. Es amigo hater. Está bueno.
preparada para abrir un restaurante en una de ellas. Sí, Francis, yo... Leizarren, muchas gracias por el follow. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo competí en la provincia de Ciudad Real, por ahí, sí, por Cuenca. Y justamente una etapa acabó en Cuenca. Hola, Nuri, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, estoy comiendo esto, que para los que seáis de Valencia, o Tarragona o Murcia, lo venden en Consum. Vale menos de 1 euro, tiene 46 calorías por 100 gramos y 4,8 de proteínas. Lo malo, que tiene 5 hidratos y los 5 son azúcaros. Pero está que te cagas y no tiene calorías. ¿Qué estás preparando? Un reto para el sábado que viene. Bueno, este sábado tengo reto, pero el sábado que viene tengo reto de picante. Mmm, pues vaya, esto lleva edulcorante. Ya te digo yo que se lleva. Buah. Pero azucarado sí, ¿no, Nuri? Es que me iba a comprar los yogures, los quesos frescos, que son mejores, pero me gustan menos. Leizarren me llama guapo a mí. Yo soy guapo. Es mi manager. Es mi manager, mi moderador. Hostia, han cambiado los iconos, ¿no? El Nightbot ha cambiado los iconos. Ahora sale como un visto morado, un sombrero o así, y un icono de frío en verde. O sea, ¿qué hace? Cómprate el bote de 500 gramos de más proteína del dado. El bote rojo, ¿no? Mm. A ver, esto a lo mejor es más bueno. ¿Qué pensáis? Qué bueno, hostia. Buah. Las pizzas de mediodía están más buenas. ¿Digo qué? Eso sí que es sano, tú. Ah, hostia. Pero los botes de proteína de hacendado no son rojos. Buah. A esto un poquito de canela le viene de puta madre. Eso picante. Cago en 10. Aquí le meto picante. Al arroz este, a los cojones. Toma, picante. A ver cómo está el arroz este con leche de picante. A ver. Buah. Ah, muy malo. Eso picante. Muy malo. Buah. El picante lo fastidia. Hostia. Ah. Mira, buena forma de quitar el picante. Con el queso azul. Esto lo matas todo tú.
esto y tienes COVID, te comes un sobre de esto y flipas. Mira. Flipas. Si cae encima del teclado, lo desintegra. Buah. Mira. Buah. Este sobre es el que me tenía que llevar para el picante del sábado. A ver. Puto amo, dice. Cabrones que sois. Esto es peor que el wasabi, tú. Lo que yo son rojas. Chip. Aplaudió 11 bits. Aplaudió 40 bits. Aquí está. Buah, tengo. No tenía que tomar un protector de estómago. Sí, mándame el link por Instagram y lo veo. Que voy a enseñar. Bueno, eso comer rápido y no los vídeos que haces para Insta o TikTok. Hostia, bueno, mal, para comer rápido. Es que el puto picante ese. Con antes se vaya mejor. Es que yo todo lo que he visto es en. Es rojo, ¿no? Todos los de proteínas de Mercadona son rojos, como el picante este. Por cierto, muchas gracias a esos beats por joderme, pero para prepararme para el sábado. Muchas gracias. No me podíais mandar Nesquik para que le echara ahí Nesquik a esto, no. Que eso es azúcar bueno, no decís que hay como azúcar. El Nesquik es bueno, el azúcar bueno. Natural. Este no pica. El Nesquik este no pica. ¿Por qué no se llama el Instagram, tú? El Instagram. No me habéis dicho nada, pero a vosotros no os ha fallado el Instagram hoy. Hostia, qué cosas más raras, tu picante en el eso de. Uf. Es que solo de pensarlo ya. Se me retuerce el estómago, tú. Solo de pensarlo se me retuerce el estómago. Por cierto, ya se ha cambiado el título, ¿no? Del directo. Ah, coño. Vale, vale. Esos son como. Mm. Mm. Esos son como. Los. Los quesos frescos, pero de la marca de proteínas. Cuando Mercadona. Yo me refiero a esto. Eso me refería yo. A las cosas de Mercadona que eran rojas. Las cosas de proteína. ¿Ves todo eso? Yo no he probado ni la mitad, ¿eh? Yo he probado estos de chocolate, creo, los de arándanos y los de mango. Estos probé uno de estos de aquí. Que pone. Que será de mango, ¿no? También. Que de chocolate. Lo probé. Este es el que probé yo. Este también lo he probado. Esto no lo he probado. Estos están buenos. Eso es lo que me refería yo. Pues sí, un día los pillaré. De todos modos, de lo que estoy cenando hoy, ahora, a lo que podía cenar, que había pensado en mi cabeza, mejor. ¿Mañana entrenas? Sí, pero en el gimnasio. Bici llevo como 10 días sin hacer.
Ya los has visto hasta tú. Mantente. Me gusta más el Nesquik que el Colacao. Pues vale, un día lo probaré. Ah, yo decía que los que son rojos son de chocolate. Joder, que menudo postre tú. Sí, los de chocolate y mango están buenos. Y a mí también me gustan los de arándanos. Sí, hay un puñado. Ahora ya en casi todas las secciones de Mercadona tienen cosas de proteínas. De todo. Te pones a comprar cosas de... Te pones a comprar productos de Mercadona que sean así saludables. Hay un puñado. Si es que está hasta hay una soja que tiene 50 de proteína. No tiene casi calorías. Buah. Ah, esto es una historia. Mira, por los que no habéis visto... Por los que no habéis visto el reto que voy a hacer la semana que viene. Ese retazo voy a hacer la semana que viene. Me llevo el picante. Pues yo me comí una chocolatina antes de irme a entrenar. Digo, algo hará, ¿no? Algo hará. Un poquito. Un poquito de canela. Un poquito de canela no viene nada. Que dicen que es afrodisíaca. Hostia, el kefir dicen que es muy bueno para la flora intestinal, ¿no? Yo el kefir no hace mucho, no sé cuánto, pero me comí uno aquí. El último que me comí me lo comí aquí. El queso fresco batido o este, que os he dicho, es el mejor opción. A ver, es que el queso fresco batido es muy bueno. Yo he comido muchos desde, vamos, desde los 20 años que empecé a comerlos. Pero le tengo que poner edulcorante porque no me gusta. Sinceramente, no me gusta. Muchas gracias, T. Francis, por el follow. Espero que se haya ido picante tú. A que nos quedamos a 20 followers de tintarme el pelo. Guau, ¿cómo está? A la calabaza de hoy le pondremos canela, va. A ver si es coña y lo pongo en bitch, lo de la calabaza. Lo de la canela, a ver si ahora va a ser un fake. Que a mí me tomes el pelo. El primer día que fui al sushi me dicen, prueba la salsa esa verde que está buena, no sé qué. Y yo, estoy inocente, la pruebo y luego eso, madre mía. Parecía agua de mar para descongestionarte la nariz. Pues yo también lo voy a poner, hombre, va. Si lo dice Chucky me lo creo. A ver. Si lo dice Chucky me lo creo, hombre. Este no.
La calabaza siempre a pelo. Joder, canela todo. Ah, si te lo sugiere, yo no. Pero si Chucky. Es que yo pensaba que era. Primero lo pensaba que era real. Y luego digo, hostia, a ver si es coña. Como el juego de la OCA. Le pongo canela aquí, le pongo canela allí. Y tiro porque me toca. La verdad que está más bueno con canela que con picante. ¿Cucharada de canela? Hostia, eso sí que es hardcore. Eso sí que es de locos. Que culinariamente hablando tengo alguna idea. Pero ¿quién me va a cocinar? ¿Quién me cocina? ¿O quieres que me cocine yo? Quiero acabar ya el puñetero vídeo de los panetones. Joder, es que ponerte a coger un directo de 2 horas de Twitch y tener que estar viéndolo 2 horas para poder recortarlos y ahora para atrás, y ahora esto. Ahora ha dicho no sé qué, que queda bien con luego, no sé qué, no sé cuánto, y al final te tiran la vida para editar el vídeo tú. A ver si mañana la acabo, pero es que la edición lleva muchas horas. No, es que no cocino. No, no cocino. No cocino nada. Muchas gracias, Jorge, por el host. Rollito de canela. No te gusta editar. No, editar sí que me gusta. Lo que pasa es que lleva muchas horas. Te odio. Tuve que repartirlos porque eran adictos y no podía parar. Joder. Buenas noches, Jorge. ¿Te estafan? No, no me estafaron. Pero el jueves recojo la tarjeta. La tuve que bloquear. Voy a cambiar la música esta. Voy a cambiar. Vale. Me he descargado una nueva de Netflix. No sé si será esta también. Oh, qué guapo, no se modifica la música. O sea, no sube. Si pudieras mandar a online, no dudaba. Me encantaba hacer reportería y luego, no sé. Buenas noches, Javi. Javier. Javier, ya tienes Prime. ¿Cómo puede ser? Si no tenías Prime. Javier ya sin Prime, ya tiene la corona azul. Ya tiene el corona. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que esta mañana sí que he editado. Pero luego me he tenido que ir y tal. Y luego no sé cuánto. Y luego al gimnasio. Y no tengo tiempo. No tengo tiempo. Si no tengo tiempo de hacer bici. Si tuviese tiempo, yo saldría en bici. Pero no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo voy a cocinar si no tengo tiempo? Si he llegado del gimnasio aquí a las 9 y te pones con el Instagram, con esto, con no sé qué, con el directo, no sé cuánto, no sé menos. Y es imposible. Mándale a Polifermo. Por cierto, con Javi vamos a hacer el evento el sábado. El sábado. El sábado vamos a hacer el evento del bocadillo. O sea que el que quiera venir ya sabe. Pega un mensajito
y le reservamos mesa. Como los malotes. ¿Habéis visto el baile que me he pegado hoy en TikTok o qué? No cago por falta. No cago por falta de tiempo. No pasa nada. A ver, no sé cocinar, no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no sirvo para cocinar. No sirvo para la cocina ni para estar parado ni para estar. Yo voy a cocinar y es todo reprisa. No peso nada, no miro nada. Aceite, pam, tal, no sé qué. Y no, y salen las cosas como salen, como el culo. Yo. Un trompellot. Solo come, pero qué baile. Estaba desequilibrado, claro, porque me han llamado por teléfono, o sea, me han llamado al timbre para las pizzas y me he puesto nervioso. Estaba todo motivado, macho, ahí, bailando. A ver qué pasa Saki con. 32 ha canjeado esta carta. ¿Cuántos estamos? Saki 32 ha canjeado esta carta. Te faltan cartas, dice, madre mía. Vale, faltan 25. Ojo, 25 seguidores. Chucky 32 se han ganado. Quería decir eso, muñeco, pero se ha equivocado. ¿Cómo comes tanto? ¿Qué estás comiendo? Me estoy comiendo un queso fresco de estos o un yogur grande. Eh, una mandarina me como. Y me 제키 pongo la gorra. 32 다이스 바케이테이 베이오 페라디토. Y me come también un arroz con leche. Arroz con leche buenísimo, buenísimo. Una mandarina. Por cierto, hoy, esta mañana, he dado a un suscriptor del canal mandarinas. No, naranjas, que quería naranja para zumo. Y el sábado llevo. Todo eso apunta a mi cabeza y en mi agenda. El sábado llevo a una persona mandarinas al reto del sábado. Mandarina, me pongo las gafas también. Todo eso va en mi cabeza y en mi programación de mi agenda. Mi agenda pasó lo que le he dicho a Javi antes, que pasó muchas horas de mi vida en mi agenda. Para que no se me vaya nada. 2 horas 50, pues al 3:50. Me pongo la gorra de Paco, 5 minutos. Me pongo las gafas, 3:50. Gafas de hostia, gafas de bucear también tú. Me las pongo encima. ¿Sí o no? A ver si voy a ser el único que le parecía un pato mareado. El que te han interrumpido las pizzas. Sí, justamente estaba grabando un TikTok y me han interrumpido las pizzas. Y la perra se ha puesto a ladrar y tal. Lo que pasa es que el TikTok cuando graba no se escucha la voz de fuera, creo. De todos modos, yo lo que quería hacer con ese TikTok era subirlo a Instagram, a historias, no subirlo a TikTok. Entonces lo he subido y al momento lo he borrado, pero se guarda en el móvil. Se ha descoordinado por el timbre. Que no nos sirva de excusa, que ya no sé ni cocinar ni bailar. Se ha guiñado. A mí me deben naranja. Sí, pero tú me vienes el sábado, ¿no? Mantente. En Playa Ibiza. Pacha Ibiza. En Pacha Ibiza, cabrón. No jodas, bueno, por ahora. Por cierto, Javier Asensio, si quieres que te lleve mandarinas o naranjas, ya sabes. Te suscribes al canal y aparte te doy un cofre también, ¿qué quieres? Y te hago no tener anuncios en el directo. Y que consiga los puntos de canal más rápido para que me hagas comer wasabi. Ahora
Ahora sí que estoy guapo. Ahora sí que estoy guapo. ¿Qué os parece? ¿Estoy guapo o no? A ver dónde está ese que... ¿Cómo se llamaba? Seguidor de tontos. A ver dónde está el seguidor de tontos. Que venga aquí y me lo diga. Sí, podéis venir los dos. Si esa es la pregunta, sí, podéis venir los dos sin problema. Grande Chimo Bayo. Gafas de bucear. Nariz de payaso. El día que vayamos a almorzar, vamos los tres, claro. Y si tiene que venir alguien más, porque también cuadra. ¿Has terminado de cenar? No. Aún me queda. Aún me queda. Burpe. 5 burpe, 10 flexiones. Vale, voy a hacer todo de una, va. Hostia, esa ya me ha matado. 5 burpes, 10 flexiones y una flexión en una mano. Esa es mi rutina de entrenamiento de ahora. Hostia, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He quitado, he sacado esto. Vale, vamos para allá. ¿Viene Felo? Sí, Felo sí que viene. El que a lo mejor no viene es Javi, porque tiene corona. Tiene corona, entonces no viene. Va a estar de cuarentena. Va, que Javi dice que lo hace mejor que yo. Oh, buah. Mátame camión. Todo. No. Que luego me tatúo. Ese día no puedo ayudar a nadie. Que tengo tatú. Por cierto, no lo había dicho. Mi primer tatuaje. Mi primer tatuaje, chavales. Uy, no sé si reír o llorar. No te lo vas a hacer. Me voy a poner una bicicleta aquí.
Bueno, seguimos con el quesito azul. El queso que a Javi no le gusta. Tira marinera, tú. Bueno, os hago caso, va. Os hago caso. Qué cabrones. En el otro lado la tableta de turrón. El yin y yang. O un panetone. Viva Jukovic. Hostia. Viva Javier Asensio. Anda, que eso tengo que probarlo yo. Me encanta ese queso azul. ¿De dónde es queso? Pues mira, Humor de la pasta tiene una culpa. Es del humor de la pasta. Hostia, parece que estoy comiendo como tierra. O sea, ya creo que ya, perdón. Viva Nova Djokovic. Djokovic. Sí, alguna vez me las he comido con piel. O sea, sin piel. Pero esto es como cocinar. Contra más rápido sea, cogería la boca, mejor para mí. Hostia, claro, es que allí todo está lleno de pasta y eso. Hostia, qué salvaje. A ver, sin piel está más buena, hay que decirlo. Sin piel. Sin piel es que está dulce y es como comerte un helado y comerte el chocolate y dejarte la nata. El típico helado este que tiene un kika por dentro o cosas así, pues estás solo comiéndote el dulce o el chocolate que sale. O la típica Oreo la abres, te come la nata. O la típico Prince, la galleta princesa, y te come el chocolate. Pero eh, es calabaza. Está más buena, sin piel. Pero la piel hace que mi cuerpo se sacie. Hostia, gente de abogados tú. Ahora, hostia. ¿Habrá alguien que se coma? No, seguro que hay. Yo me compré una tosta de guano. Ah, sí, es que eso no. Yo no como ni tortitas, las he probado. Tortitas esas que venden, que ahora ya las venden de chocolate blanco, de no sé qué. Yo no como eso. Tortitas de esas de maíz. Al volver de fiesta. O sea, ¿de fiesta de qué fiesta es? O sea, de fiesta de unas vacaciones o de un día de fiesta
o de fiesta de salir de fiesta, de discoteca. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Cómo ha ido Lolito? No pela mandarinas. Hostia, sí que está malo tú. Pegar un bocado a la naranja, buah, es una cosa que me da como, uff, no puedo con ello, ¿eh? No sé cuánto tendría que poner, cuánto me tendrían que pagar para comerme una naranja con piel, tú. Es muy jodido ese sabor. ¿Te comes la piel de la berenjena? A mí me flipa. Sí, yo creo que la berenjena de estas rellenas, yo me la como todo. A mí me gusta la berenjena rellena, eso con carne, tomate, ¿sabes? Con bechamel y toda la pesca esa. O boloñesa y todo eso. Ahí me como todo. Facu, el novio de Nuri, que es Iván, está en Nueva Orleans. Aunque bueno, Argentina está aún lejos, pero bueno. Por 40 bits te la comes sin pelar. No. Una naranja tan loco, ¿qué? Calla, luego cago la piel y todo. Supuestamente el 12. El 12 de marzo volamos. Bueno, ese día tenemos el vuelo comprado. Y ese día tengo cumpleaños. Y hay chicas en el que no conozco en el grupo del cumpleaños, pero me voy a quedar sin conocerlas. No sé, el amor de mi vida llegará en el reality este que a lo mejor hago. Nunca lo sabremos. Mira. Te pega un petarazo al cerebro que te cagas. Enlace de Streamlabs. Ahí estamos, Facu ahí. Rápido. Moderador rápido. Le dice el Iván comerse un limón entero con piel. Hostia, pues eso también me jode a mí, Buah. Y carbonatonas, ¿no? Las ideas del Tui no me las quedo para cocinarlas, Si el bicarbonato se gasta para limpiar las rendijas de los azulejos de la cocina, tú. Me estoy tomando un almas, que tengo ardor de estómago. Hostia. Hombre. Facu es que trabaja en eso. Facu trabaja en un negocio de comida. Que por cierto, Facu, el negocio es tuyo, ¿no? Lo de los sándwiches. Joder, muy bien. No me haces caso. Mira, Facu, lo que tenemos nuevo por ahí. Mira lo que tenemos. Me han contactado para el Rust. Para el año 2023. Voy a estar en el grupo del Chocas y yo, Juan. Y de Ibai. Ahí, preguntar a los cocineros. Preguntar a los cocineros que... ¿Qué comiste hoy? Hoy estoy comiendo dieta, Miguel. Yogur de este,
que tiene azucaca, pero tiene pocas calorías. Que luego como un evento de estos tipos te puede dejar por encima. Nada, era broma. Ya me gustaría a mí, pero bueno. No tengo ni idea de jugar al Rust ese ni nada. ¿Cómo te mola? Te mola Lolito, ¿eh? Se me ha olvidado mencionarte. Y como veis, bien rebañado, ¿eh? Bien rebañado. Qué sonido más desagradable, madre mía. Que este tío de Cuenca, es que no puede ser. Toallita de locales. Ah, pues ya que está una toallita de local. Si es que estos de Cuenca son más blandengues. Sin mirar. Pues mira. Black Turtle. Yo que le sigo, hostia. Desde que empezó con el Rust, hace 7 años empezó con el Rust, pero ¿el Rust qué es? El Egoland ese es, pero no dicen que es Egoland 2. Como que llevarán 2 años, ¿no? Como mucho, ¿no? ¿O cómo está eso? Como tus cascos son los del Renfe. Hostia. Mi abuela no hace eso porque mi abuela se lo da a la perra. Mi abuela acaba con el yogur, le deja un culito a la perra, ¿sabes? Un culito y le hace a la perra. Y viene la perra y empieza. Hostia, más graciosa. Pues nada, vamos a poner otro medio kilo. Te falta calle. Claro, el Rust es en un juego. Egoland es como el evento que inventaron los streamers. Ah, bueno. Sí, a ver, el Olito es conocido. Lo que no sabía es que se llevaba bien otra vez Auronplay con Reborn. Están en el mismo equipo. En el equipo de Auronplay, ¿quién está? ¿Que está también Perchita? Buenas noches, Chucky. Espero que te acompañe. Hasta mañana. Hasta mañana, por enfermo. El año que viene, a ver si te vemos. Hostia, con Andrés. Egoland 3. A pagar impuestos. Como dice el Chocas, tú. A pagar impuestos. El Chocas te baneó ayer, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Y cuando te banea ya no puedes volver a entrar, ¿o cómo está eso? O sea, le puse el quejas. El Chocas, el quejas. Y por eso te baneó. Y cómo tú estás suscrito al canal del Chocas, o puedes hablar si eres solo seguidor. ¿Cómo está eso? Tengo poca pulga, es que va. Yo solo estoy suscrito al tipo, hostia. O sea, que puedes hablar. Y ese tío
¿Cómo puede ser que con 80.000 personas en el chat lee tu mensaje? De el quejas. ¿O es que le pusiste el queja 20.000 veces? Cuéntame. Si yo con 25 aquí me vuelvo loco, ¿cómo puede ser que él con 80.000? Ah, ¿ves? Eso es el moderador. El moderador es el que hace eso. Claro. Es que tener 80.000 viewers y tener el chat para seguidores. A ver, yo lo veo un poco... En verdad un poco igual, porque si tienes 80.000 seguidores, o sea, 80.000 viewers, da igual que lo tengas para seguidores o para suscriptores, no lo vas a poder leer. ¿Cuánto pagas a los moderadores? Yo nada, pero ellos imagino que sí que tendrán que pagar. Porque... A ver, no sé. ¿Hasta qué punto? Porque cuando son gente tan conocida, yo creo que tienen que tener gente súper fan de ellos de todos los sectores de trabajo del mundo. Pero sí, yo creo que lo normal es que tengan un sueldo. Porque si tienen que estar... Yo hago directo 5 horas. Y mañana 5 horas. Y mañana 5 horas tienen que tener... Claro. Tienen que tener un sueldo. Tienen que tener un sueldo. Porque son muchas horas todos los días. Tienen que tener un sueldo fijo. Fijo. Pues si a esto le ponemos un poquito de canela tampoco pasaría nada. Pues vaya, si a cualquiera que dice el quejas le dice eso, tío, le banea, madre mía. Sí, es que se ve que tiene un pronto muy rápido ese tío. ¿Le pongo canela o qué? Ponle canela. Yo lo hice a propósito, ya me la veía venir. Y ahora ¿qué pasa? Que si ahora ya estás baneado y nunca puedes ver al Chocas, ¿o cómo está eso? Porque yo tengo un amigo que se metió una vez y era para dar por culo. Y creo que lo bloqueó el moderador, que era Javi con hambre, ese día. Y ya no lo pude. O sea, no podía hablar. Ah, vale, no puedes hablar en el chat, pero sí que puedes. Y le pones piña también, hostia, piña. Piña no tengo. Pues, ¿sabes? Tienen ahí un viewer más, ¿sabes? Viewer sí que pueden, pero no puedes hablar. Oh, vaya. Y a Auron, ¿qué hacía que a veces se metía? Es que lo de Auron es un nivel nano. Auron hacía a veces directos que un rato antes se ponía a leer las subs o a leer los bits y de vez en cuando hacía como decía que se ponía a leer la gente que está baneada, ¿no? Y se ve que la gente que trabaja detrás de él le pondrían un listado en el ordenador de mensajes de gente que querían que les desbaneara y le ponían mensajes: es que te echo de menos, calvo de mierda, no sé qué, mensajes así. Y él, eso. Y mira que se nota que no tiene muchas luces. Sí, solicitud de desbaneo, eso. Eso lo he visto de Auron. Se ponía a leer solicitudes de desbaneo, ¿no? O sea, es que es una locura.
Y la gente en el chat viendo cómo Auronplay estaba debaneando a gente. Pero es que es que los mensajes de desbanear eran súper cachondos. O sea, eran pasándose entre comillas con él. Porque el humor que tiene ese canal es así, ¿sabes? El humor de ese canal es eso. Cachondeo máximo. Pues eso también lo he visto yo. Facu. Ya ves. Pues que hace lo que quiere. Llega un momento y dice, vale, me voy a cenar. O me voy a mear. Y hago, ¿por qué estás cenando yogur? Porque estoy a dieta. A mí también. Yo no lo conocía. Ayer hablamos de él. Se ve que han dicho que como está en el equipo de Ibai y tal, está con esos viewers. Pues yo lo conocí ahora. Que te metes en el Twitch del ordenador y te aparecen todos los recomendados. Y son todos los del Rust. Y los que tienen más viewers. Y eso sí, tiene el Illo Juan tiene más viewers que de Gref y que Ibai. Y digo, hostia. Y que el Rubius. Piña con canela nunca la he visto yo. ¿Mm? Bueno, yo no lo conocía, pero Polifermo y Chucky, que sí que lleva más tiempo en Twitch y les mola el tema de los juegos, dicen que sí que es conocido, que lleva ya años en esto. Hostia, piña con canela, pues no sabía. Pero yo la verdad que no sabía quién era. Yo sí que conocía a todos esos. Y yo, Juan, es conocido, estaba con Ibai. Sí, está en el grupo en el equipo de Ibai. Y por eso se ve que dicen que tiene tantos viewers. Pero hostia, que se ve que tiene más viewers que de Gref, que Ibai, que el Chocas, que el Rubius. El quejas. Si te vas a levantar, yo Juan está directo en Twitch jugando a la luz y ese no me ha visto. Sí, correcto, sí, seguro. Sí, hace un momento que no me he metido al Twitch, sí. 100.000 viewers, no me ha visto. Tiene más que de Gref. A mí lo que me ha molado ha sido esto. Lo que ha dicho Jorge. Lo del COVID, del este. No va dio COVID. Eso. Ya, es que ya no sabe ni qué inventarla, ¿no? Cago en la ducha. Novak dio COVID. Este que guapo. Es que. Mira, que tú no lo has visto. Facu, mira qué reto voy a hacer. Aunque en Argentina no creo que soy mucho de picante. Pero mira qué pedazo de reto voy a hacer. Si fuera México sí son más de picante, pero. 500 gramos de patatas, 500 gramos de carne, mucho queso, bacon y nuestra salsa picante especial hecha con auténtica guindilla Carolina Reaper, que es la guindilla más picante del mundo. Ya veremos si puedo, ¿eh?
como pique mucho. A ver, ahí luego te va a arder el culo. Nova de no vacunas y yo COVID. Ahí lo malo es dejar de comer. Si dejo de comer, mal. Como deje de comer mal. Pero si no paro, buah. Lo malo que también es eso, que luego sí te mueve el culo y... Hostia. Pues yo es que con... ¿Cómo se llama? Con Cristian no tengo relación. Porque desde que hubo el pique ese... en el reto de los curasanes, desde ahí ya no tenemos relación. A ver. ¿Qué os quería enseñar yo? Vale, aquí está. Hostia. Que cuando ganas en una cosa, enseguida, pam. Es como decir, vos arrancas a un comer y ya está, no terminas, no paras. Pero si haces como con el cremalet, vas al final. No. Ahí si engancho, te lo paso. Si engancho yo no pararía. ¿Sabes? Si yo me pongo a comer ya no paro. Pero lo malo es si paro. Y si paro. Porque es que tiene que picar de la leche. Y como lleve toda la salsa esa que se ve roja, eso es criminal, tú. Os voy a enseñar el vídeo. Hicieron un concurso, ¿vale? En Pastelería Joan, que es los que sigáis a Cristian, pues lo veréis mucho, que tiene 20.000 millones de días al año, está ahí. Porque se ve que él trabaja ahí o lleva las redes sociales o yo qué sé. Y hicieron un concurso y daban dinero y tal, y yo me presenté al concurso ese. Y es este concurso, de este reto. Y desde ahí no llevamos relaciones. Aparte con Javi Asensio, que estaba en el grupo, a él le dijo cosas pasándose con él. No en exceso, pero sino que pasándose con él otro día. Mira, pues si no os queréis meter, os lo enseño. Otro día sí se pasó con él. Y. Y con Javi ni agua. ¿Usas poco el coche? 2 veces por semana, una, ninguna. Hago más bici que pues coche. estás pagando de más. En menos de 20 minutos.
¿vale? Bebida, una botella de agua, no se puede levantar de la mesa y la bandeja descalificado, ¿vale? Luego toma todo antes, no hay tiempo, ¿vale? El primero que acabe gana. Ahí ha dicho él que no se puede levantar de la mesa. ¿Vale? Quedaos con eso. Y no sé qué ha preguntado, pero creo que han dicho, y si se levanta, pues ha dicho descalificado. O si vomita, descalificado. Y ahí empezamos a comer. Vale, Ricardo, que luego vamos a la beata. Kia, descubre lo que te inspira. Nova Djokovic. Y yo ahí me concentro. Pam, 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 pam. Yo concentrado. Comiendo. Tragando, comiendo, tragando, comiendo, tragando, comiendo, tragando. Comiendo, tragando, comiendo, tragando. Os cuento. Yo ahí no tenía canal de YouTube. No había hecho ni un reto casero en la cuarentena, ni en marzo ni en abril, porque yo tenía canal de YouTube. Entonces yo comía en mi casa lo que me apetecía, no hacía retos de comida. Los otros que están en la mesa sí, porque tenían canal de YouTube. Esto era principio de junio o final de mayo, justamente cuando salimos de la cuarentena. La cuarentena se acabó a final de mayo, pues eso, final de mayo, principio de junio. Otro dato a apuntar. Mira lo que hago, me voy partiendo los curasanes para tener que pegarme los bocados. Ahí. Hubo polémica, ¿vale? Hubo polémica con el agua, porque pusieron poca agua. Y hubo gente que estaba apuntada al reto y se fue porque no le gustaban las condiciones de tan poca bebida. Estar ahí, yo me he comido uno, sí, ¿verdad? Yo me he hecho todo porque me ha chorreado. Que se come Ricardo Olivar. Ahí, como veis, Cristian está levantado. Y alguien, yo no estoy mirando a 4 puestos para allá, alguien me dijo, está Cristian levantado. Y yo, en un momento de esos de tragar y comer, dije, está levantado. Pues desde ese día se picó. Él, todo sentado, nadie se levantó, y el que dice que no te levantes, se levanta. ¿Ves? Se ha levantado. Y ahí, pues eso, como no había bebida,
pues sufriendo como un cerdo porque no me entraban los croissants y no había ni bebida, mira. Me cabré y todo. Yo es que las competiciones me las tomo muy en serio, o sea, yo no voy a pasear, ni en la bici ni en ningún sitio. Y no me entraba la comida, no había agua. Once minutos y medio más o menos. 12 minutos casi. 11.52. Grande, No baja nada. Me ha tocado meterme los dedos para empujarme la comida. Una gota de pura sangre. 50 croissants con 50 mililitros. O sea, 500 mililitros. Es que sale ¿qué sale? ¿A 10 mililitros? ¿Por croissant? A 10 mililitros, ¿no? Muy poco líquido, macho. Pero bueno, es para todos igual. Es que no es... Es para todos igual, sí, pero mira. Sí, a 10 mililitros por croissant, tú. A 10 mililitros. Segundo Iván con 13 minutos. Pues bueno, pues de ahí. Ojo, a ver. Que se parecía a él, ¿no? A ver. Sí, con Javi se pasó que flipas. Pique del momento, supongo, tensión entre todos. Sí, puede ser. Y luego subí el vídeo y no... mencioné a todos en el vídeo y no nadie me dio apoyo. Y a Javi le hizo por una publicación. Sí, te voy a comer a ti, Isma. A Javi le hizo por una publicación y todo. Hola, buenas noches. Adri, ¿cómo estamos? Pues menudo... Javi fue con otro chico, ¿vale? Hizo un reto, subió la publicación y puso que él había ganado, que él había conseguido el mejor tiempo, y luego el otro le dijo de todo. Es que se pica mucho la gente, pero bueno. Hola, buenas noches, Iderito. ¿Cómo estamos? No hay que picarse tanto. A ver si es competición, pues compites y ya está, pero pique sano, no sé. Adri, me acuerdo de ti. Cuéntame más. Yo empecé al boxeo otra vez. Puede, no, o sea, ahí estamos, boxeador. En mi gimnasio hacen boxeo. Cuéntame más, Adri. Adri Valencia. Por cierto, no tendrás el corona, porque llevas la corona de Amazon. El de las cuentas de YouTube. ¿Eres el de las cuentas de YouTube?
Ese que suscribió tantas cuentas. Hace una vez. Hostias. Es verdad. Escuchamos, ahora te puedes suscribir con el Preñe gratis a mi canal de Twitch. Digo, ¿eres de Valencia? Si eres de Valencia te puedo dar naranjas o mandarinas. Aparte te doy un cofre también, aquí en el directo. Y te cuento. Te puedo dar naranjas o mandarinas. No estas, tengo muchas más, ¿sabes? Sí, ya me acuerdo de YouTube. Aparte, no tienes anuncios, consigue los puntos del canal mucho más rápido. Ahí estamos, Facu. Que no solo se lleven los Prime de Manises, ¿vale? Pues mira, yo voy el sábado. ¿Qué más vas a comer? Para comer más y cenito, puedes. El 7 lo renuevo. Bueno, pues te esperamos. A Serra52 le parece que estás sedienta, roba. Estoy siguiendo. ¿Qué voy a comer más? Pues pues lo que me saca las cartas de Streamlabs. Que si quieres que coma algo más, pues mira, te pongo lo de los cofres. Y con los cofres, no solo también con los bits, puedo comer algo más. Aquí tengo con 50 bits cucharada de jungli, cucharada de Nesquik o pruebo el picante. Bebo agua, sí. Bebo agua. Hidrátate primero. Bebe un sorbo de agua. Son buenos. Beber agua. Pues mira, el sábado, por si eres de Manises y te quieres acercar, ves, la gente que se ha suscrito y va a venir el sábado, a este evento, le voy a dar pues cada uno lo que me pida, ¿sabes? Naranjas, mandarinas. Voy al 13 Mosech a hacer un evento. Que ha salido ahora. Aquí. Vamos aquí. It's Adri. Bar 13 Mosech, 1.800, 40 minutos a las 11. Y todo el mundo que quiera venir, pues puede venir hasta con nosotros a ver el directo. O si no, pues también voy a hacer directo de Twitch. No hace falta venir. Buah, yo el picante no aguanto nada. Hostia. Pues yo el picante... El picante yo tengo... No sé si por suerte o por desgracia. No sé si por suerte o por desgracia tengo este reto de picante para el sábado 22. El reto este es el sábado 15 y este para el sábado 22.
Ese, muy amarillo. Y ahora voy a enseñar. Mañana es el de Málaga. Ese ya dónde está. Ese reto voy a Elche. Por Alicante, el sábado 22. Mañana examen de mate. Dame suerte, Reguito, por desgracia, totalmente. Mucha suerte y Cerito, seguro que lo apruebas. Y si no, salte del directo y ponte a estudiar, si no mal. Si no mal, Hostia, Polifermo, está a 15 bits de ponerse en tercera posición. A 15 bits está Polifermo. Ah, eso tiene ya por la tarde. Muy bien. Muy bien. Así que... Así va. Es que mate es difícil. A mí me gusta... Bueno, me gusta. No me gustan las mates, pero... bueno. Ahora mismo no se me dan mal. Me gusta ahí las inversiones y esto y las matemáticas y no sé cuánto. No sé. Pero no como hacer problemas y tal, sino coger la calculadora y no sé. Mirad. Os voy a enseñar donde pueda, si es real esto, que no sé si es real, si es real, donde puede que vaya yo. Ojo. Mirad. Mirad. La Villa de los Deseos TV. Supuestamente 12 solteras 12 solteros caerán en el deseo. Buah. Pues bueno, este soy yo. Faltan por entrar más. Y si hacen el reality, pues quién sabe, no sé. No sé si lo harán. Me parece un poco extraño, ¿eh? Está fino filipino. Yo no sé si lo harán, ¿eh? Porque. No, de hoy no. Madre mía, no sé, ¿eh? No sé hasta qué punto, si creerme eso, ¿eh? ¿Vosotros o lo creeríais o qué? Yo no sé hasta qué punto, tío. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto. Ahora no estoy así. Ahora no estoy así. Para estar así estoy pues cuando es verano. Que me quedo más finete. Y estoy más moreno, ahora estoy blanco. Pues solo lo enseño por el Twitch. Pero vamos, no sé yo hasta si
si creérmelo del todo, ¿eh? No sé si creérmelo del todo, tú. Me parece un poco raro, pero bueno. Bueno, vamos a hacer un rey o qué, o no. No, porque no hay nadie pequeño, no hay nadie grande y si no hay nadie grande, o sea, no hay nadie pequeño, perdón, que vamos a hacer un rey a los grandes, si no se van a enterar. Están todos con el Legoland. Sí, están todos con el Legoland. Vale. Le hago un rey a Lolito. Lolito de los que más tienes. Y yo, Juan. Vale, voy a hacer un rey a Lolito, va. Hostia, por cierto, Facu. El otro día, estando yo en Egoland. No, estando tú en Egoland, vistes un rey mío de Lolito. O sea, se lo hice yo a Lolito. Y como te vi que estabas conectado viendo a Lolito, digo, a ver si se entera Facu. T. Francis 21, te sigue. Muy bien. Empanado todo el directo. Hostia. Ah, bueno, claro, es que a Lolito no le llega la suscripción. O sea, no le llega nada. A Lolito no le llega los Rain historias. A eso no le llega nada. No le llega nada. A eso le da igual que le haga raid de 5 y tal. Eso sí, habría que ver. A ver, voy a probar a hacer un host. ¿Cómo se hace un host? Voy a hacer un host a Lolito, a ver cómo es. ¿Qué barra host? Host. Pero claro, hay que poner el Lolito en perfecto. ¿Cómo se pone el Lolito? Lolito FDDEC. Loli. ¿Qué tal? Hicieron. Es que no deja. Y pone anfitrión Ray, no sé qué es anfitrión. No deja. Lolito FDF. Ah, no. Lolito FDF. Lolito FDEC. ¿Os he hosteado o no? ¿O qué? Tiadito ha usado host Lolito FDF. O es que es en mayúscula su nombre, ¿no? Lolito. No llegó. A ver, vamos
Vamos a ponerlo en mayúscula. Tampoco. Bueno, vamos a hacer un raid. A ver si algún día ven y dicen, hostia, que me ha hecho un raid tal Ricardito, me hace un raid de vez en cuando. Y me pronuncian en Instagram o hacen un raid a mí o yo qué sé. Algún día puede sonar la flauta, ¿no? ¿O no? Bueno, chavales, mañana posiblemente no nos veamos porque voy a hacer directo seguramente por la mañana el jueves, comiendo y no poco.